Durante la antigüedad y la Edad Media, los poetas, astrónomos y filósofos miraban las estrellas y hablaban constantemente de un concepto fascinante: la máquina mundi, la máquina del mundo. Utilizaban este término porque para ellos el universo no era caos, sino un reloj cósmico perfecto, un mecanismo incomprensiblemente complejo, donde cada engranaje celestial encajaba con precisión matemática. Una especie de obra ingenieril perfecta que solo podía tener origen divino. Hoy, siglos después, la humanidad ha construido su propia máquina mundi, pero no está en los cielos, sino escondida en un tranquilo pueblo de los Países Bajos. Y no es una metáfora, es una máquina real, física y tan avanzada que parece maldita magia alienígena. Una máquina que es la causante de toda la tecnología que te rodea. Y oh boy, es tecnología europea. Vamos a verlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo narices se fabrican los microchips? Pues hoy lo vas a flipar. Vas a entender lo infinitamente complejo que es desafiar las leyes de la física, no solo para fabricarlos, sino para obligar a una sola máquina a hacerlo continuamente y a escala industrial. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues déjame contarte un solo par de cosas. Dispara un láser 150.000 veces por segundo a una gota del tamaño de un picolitro y no falla nunca. En su proceso utiliza unos espejos tan extremadamente lisos que si uno de ellos lo ampliáramos al tamaño de la Tierra, la desviación máxima de su curvatura sería el grosor de un pelo humano. Hablamos de ASML y de su máquina de litografía EUV, que la tienes en oferta hoy en el mercado por unos 400 millones de euros, millón arriba, millón abajo. Y como todo, esto comenzó hace muchos años, en una galaxia muy cercana donde nadie hubiera dado un maldito céntimo por esta idea. En 1984, Philips decidió aliarse con otra compañía holandesa llamada ASM Internacional. Su objetivo era muy arriesgado: intentar competir en el incipiente y durísimo mercado de la fabricación de semiconductores. Así nació lo que hoy conocemos como ASML. Parece un gran comienzo, pero no. La recién nacida empresa fue relegada a un barracón de madera con goteras, situado en un aparcamiento justo a un edificio de oficinas de Philips de Eindhoven. Lo siento por la foto, pero no tengo ninguna de mejor calidad. En aquel momento la industria estaba controlada con un puño de hierro por empresas estadounidenses como GCA y sobre todo las japonesas Nikon y Canon. Ellos eran los reyes absolutos de la litografía óptica. Y aquí vamos a hacer un parón. ¿Qué es la litografía óptica? Bueno, pues imagina que quieres pintar el dibujo de una estrella muy detallada en una camiseta blanca. ¿Cómo lo harías para que quede perfecto? Lo más fácil sería coger un cartón, recortar la forma de la estrella, hacer una especie de plantilla, poner el cartón sobre la camiseta y usar el bote de spray para pintar por encima. Al quitar el cartón, la pintura solo habrá manchado la camiseta con forma de la estrella. Pues bien, la litografía óptica es exactamente eso, pero a un nivel tan microscópico que escapa a la vista humana. En lugar de una camiseta, usan una plaquita de cristal llamada oblea de silicio. Para que la pintura se pegue, untan esa plaquita con un barniz especial que es sensible a la luz, como el papel de las fotografías antiguas, y en lugar de cartón recortado, usan una placa de cristal que tiene dibujado el plano del microchip. Las partes negras bloquean la luz y las partes transparentes dejan pasarla. Esto hablo a escalas nanométricas. En lugar de pintar con un spray, disparan un chorro de luz muy potente a través de la plantilla. La luz pasa por los agujeros del dibujo y golpea el barniz mágico que pusimos en la placa de silicio. Las zonas del barniz que han sido tocadas por la luz se ablandan o se endurecen, dependiendo del líquido que se use, y luego lavan la placa con un químico y las partes blandas desaparecen. ¡Boom! Ya tienes el circuito grabado, listo para ser convertido en cables microscópicos. ¿Y por qué esto es un dolor de cabeza hoy en día? Durante años este sistema fue genial, pero a medida que queríamos meter más y más transistores en la misma camiseta para hacer móviles más potentes, tuvimos que hacer las plantillas más y más pequeñas. Y hacer las plantillas más y más pequeñas significa menos distancia entre los canales. Pero ¿dónde estamos? Así, ASML, relegada a un barracón de madera con goteras, situado en un aparcamiento junto a un edificio de oficinas de Philips en Eindhoven, con la foto de mala calidad. En ese momento la compañía era un grupo de ingenieros marginados en un cobertizo en Europa, hasta que en un momento dado la tecnología de impresión actual se encontró con un muro infranqueable. El ancho del rayo de luz ya era demasiado grande para hacer imprimir circuitos más pequeños. El ancho del rayo de luz. Y es que la luz ultravioleta profunda que usaban tenía una longitud de onda de 193 nanómetros. Ese es el ancho de un rayo de luz. 193 nanómetros. Es decir, la analogía sería como intentar pintar el ojo de una mosca con el rodillo de pintura que usamos para pintar en la pared.
La luz era demasiado ancha ya para pasar por los diminutos huecos de la plantilla para hacer esos canales más pequeños. Y aunque se probó, y de hecho se continuó trabajando en esta tecnología durante años, los circuitos ya comenzaban a salir muy borrosos. Y aquí es donde se pone especialmente tenso, porque la industria ya necesitaba chips más pequeños. Se tuvo que tomar una decisión radical, desechar todo lo que sabían y dar un salto cuántico hacia un tipo de luz completamente nuevo. Una luz con una longitud de onda mucho más pequeña que la ultravioleta, hasta 14 veces más pequeña. La luz ultravioleta extrema o EUV, un tipo de luz que está a solo un paso de convertirse en rayos X. Pero este salto traería un problema catastrófico. Esta nueva luz es tan extrema y energética que lo absorbe absolutamente todo. Si intentas dispararla a una habitación normal, el propio oxígeno del aire se la traga al instante. Y si intentas usar lentes de cristal para enfocarla, como hacían las máquinas antiguas, el cristal bloquea la luz por completo. Entonces, crear luz EUV en la Tierra no es como encender una bombilla. Pero ASML logró lo imposible. Su método es literalmente la alquimia del siglo XXI. Dispara minúsculas gotas de estaño fundido a una velocidad increíble. Mientras la gota cae, la golpean con un láser de dióxido de carbono. No una, dos veces. Y nunca fallan. El primer pulso láser aplasta la gota para darle forma de disco. Y el segundo pulso, muchísimo más potente, la vaporiza convirtiéndola en plasma. Este plasma emite la preciada luz ultravioleta extrema. Y no hacen esto una vez, lo hacen 50.000 veces por segundo, con una precisión micrométrica. Es el equivalente, según los propios ingenieros de ASML, a disparar una mosca en la Luna desde la Tierra. En la foto de al lado os he puesto la línea de gotas de estaño a la que me refiero. Pero el problema de la luz EUV es que lo absorbe todo. No puedes usar lentes de cristal para enfocarla, porque el cristal también la absorbería. La solución, y aquí es donde entra la segunda gran joya europea, la empresa alemana Carl Zeiss. Tuvieron que fabricar espejos tan planos y suaves que desafían la imaginación. Estos espejos son más lisos que una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella con la masa del Sol, pero con el tamaño de una ciudad. Su gravedad es tan descomunal que aplasta hacia el centro cualquier imperfección que intente formarse en su corteza. Pues los cristales fabricados por Carl Zeiss para ASML son aún más lisos y perfectos. Son, de hecho, las superficies más perfectas jamás creadas por el ser humano. Y no son solo lisos, están recubiertos por 100 capas alternas de silicio y molibdeno para poder reflejar esa luz imposible. Una hazaña de la ingeniería alemana que hace posible el milagro holandés. Creo que necesitaría otro vídeo solo para explicaros lo que hacen estos espejos. Pero sigamos. Bien, aquí no acaba la historia, porque no fue tan fácil. Ya os he dado parte de la solución al problema, pero la construcción del primer prototipo llevó más de 20 años y muchos, 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 muchos millones de euros. Fue un pozo sin fondo. ASML tuvo que comprar empresas enteras como la estadounidense Zimmer, empresa en láseres, solo para intentar resolver una pequeña parte del puzzle. Hasta el año 2012, el coste de la I+D era tan brutal y asfixiante que ASML simplemente no podía pagarlo solo. Estaba a punto de quedarse sin aire financiero para terminar la máquina. Un completo desastre. ¿Qué hicieron? Pues tomaron un avión, se sentaron con sus tres mayores clientes y competidores, Intel, TSMC en Taiwán y Samsung en Corea del Sur, y les dieron un ultimátum. Esta tecnología va a funcionar, pero nos hemos quedado sin un duro. Si queréis que lleguemos al final, necesitamos un último empujón. Al no tener otra alternativa tecnológica en todo el planeta, los tres gigantes tecnológicos aceptaron. De hecho, inyectaron 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 fueron de Intel, simplemente para saber si eso funcionaba o no. No tenían otra solución, no tenían otra alternativa. O funcionaba o la industria del microchip entera se quedaba estancada. Y no compraron la empresa, solo pagaron la tecnología. Sumando esas inversiones de rescate y las décadas de gasto de la propia SML, se estima que el coste total para desarrollar el primer prototipo de EUV superó holgadamente los 20.000 millones de euros y aún así después continuaron perdiendo dinero. Fue la apuesta financiera industrial más arriesgada de la historia moderna y ganaron. Y vaya si ganaron. Esta apuesta casi suicida transformó a los marginados del barracón de madera en los dueños absolutos del mundo tecnológico. En la derecha os dejo el market share del 2023 junto con sus dos competidores iniciales, que tenían el 80 o el 90% del market share en el 2008, Nikon y Canon. Hoy ASML tiene un asombroso e implacable monopolio en el mercado de la radiografía EUV. Cero competencia en EUV, en esa tecnología.
Vamos, que si quieres fabricar los chips más avanzados del planeta para entrenar a ChatGPT, para los iPhones, para los robots de nueva generación, para armamento militar del futuro, solo tienes dos opciones. O llamas a la puerta de este pueblo en los Países Bajos o te quedas en la edad de piedra tecnológica. La empresa hoy vale cientos de miles de millones de euros, superando en valor a corporaciones centenarias europeas. Venden cada una de esas máquinas básicas por unos 200 millones de euros. Esa es la básica. Y sus nuevos modelos, los High NIEV, son ya de 400 millones para arriba. Y lo más poético de toda esta historia, aquellos gigantes como Intel, TSMC o Samsung, que les tuvieron que dar miles de millones en 2012 por pura lástima y supervivencia, hoy tienen que hacer cola obedientemente. Con este nivel de poder y monopolio absoluto, uno pensaría que SML puede hacer lo que le den gana y vender sus máquinas a quien pague más. Y de hecho, el cliente que más está dispuesto a pagar literalmente por estas máquinas, todos sabemos quién es. China. Sin embargo, SML tiene terminantemente prohibido venderle ni una sola máquina de luz ultravioleta extrema al gigante asiático. Estados Unidos lo ha prohibido. ¿Y por qué puede Estados Unidos hacer esto? Bueno, pues porque sí, ASML es 100% europea, pero existen restricciones de patentes, sobre todo en la parte de los láseres, que dependen del gobierno de Estados Unidos. Y esto no es una rabita comercial, es la geopolítica más cruda y dura del siglo XXI. El silicio es el nuevo petróleo. Quien controle los microchips más avanzados controlará la inteligencia artificial del futuro. Y quien controle la IA tendrá la supremacía militar, económica y espacial absolutamente durante las próximas décadas. Pero podéis pensar, bueno, pues quizá China podría robar una de Strangis. Bueno, pues esto es bastante complicado, ¿vale? Logísticamente es dificilísimo. Primero, por pura física, cada monstruo de estos pesa 180 toneladas. Se necesitan 40 contenedores y 3 aviones Boeing 747 para mover una sola unidad. Y además la inteligencia satelital lo detectaría de inmediato. E incluso si lograran teletransportarla a Pekín, no le serviría de nada. No es enchufar y listo. Requiere meses de ensamblaje y calibración por parte de un ejército de ingenieros de la propia ASML. Y el golpe de gracia es el mantenimiento. Sus componentes se degradan rápidamente y necesitan consumibles exclusivos de ASML. Es decir, que aunque consiguieran una de estas máquinas, en pocas semanas esa maravilla tecnológica se convertiría en el pisapapeles gigante más caro de la historia de la humanidad. Pero no nos creamos que China se ha quedado de brazos cruzados. Ahora mismo están quemando miles de millones de euros para sobrevivir y hace poco conmocionaron a Occidente lanzando móviles Huawei con chips de 7 y 5 nanómetros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues simplemente lo hacen con pura fuerza bruta sobre la generación anterior de ASML basada en tecnología DUV. Esta tecnología imprime el diseño sobre el mismo chip 3 o 4 veces seguidas, afinando cada vez más las líneas. Es el equivalente a intentar dibujar detalles minuciosos usando una brocha gorda, pero lo consiguen. Paralelamente a esto, están inyectando presupuesto infinito para construir su propia máquina EUV desde cero. Los expertos calculan que están a 10 o 15 años de alcanzar a ASML. La verdadera pregunta ya no es si lo lograrán, sino si para entonces el resto del mundo de la inteligencia artificial habrán avanzado tanto que ya será imposible acortar la distancia. Bien, ASML no es solo una máquina tecnológica, es la prueba viviente de que la fórmula que exige el informe Draghi realmente funciona. Es el triunfo de varios países europeos trabajando como uno solo. Es el resultado de inyectar miles de millones de euros en una idea revolucionaria, logrando que esa innovación y ese talento se mantengan anclados en Europa por encima de cualquier regulación asfixiante. Esta es la fórmula. ASML es la joya de la corona de nuestro continente. Es la demostración absoluta de que podemos competir y mirar a los ojos a Estados Unidos y a Asia y ganarles el partido. Europa tiene la capacidad para volver a liderar el mundo a nivel tecnológico y dar ejemplo. Y solo tenemos que querer hacerlo.